Amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa, el último peldaño y el suyo. Pues ya saben, vamos a entrar enseguida a hablar con Orlando Ferraudi y con Liliana Flota. Hay que decir que hemos tenido un clamor popular por parte de todos ustedes en que tuvieran de nuevo, nosotros también teníamos mucha ganas de tenerle. Y hay que decir también que hemos recibido pues algunos correos y mensajes en los cuales nos han sugerido preguntas. Bueno, pues hemos recogido las de Juan José Moreno, José María Fernández Cabrera, Ángela Niorte Sánchez, Nofre Negrón y Quinca Borba, que bueno, pues eran, digamos, las que no se repetían o las que no tenían nada que ver con lo que ya había respondido Orlando Ferraudi en el programa anterior, porque algunos otros correos que nos llegaron estaban preguntando cosas que de alguna manera ya lo había dicho, lo había estado comentando Orlando en el programa primero que hicimos. Así que hemos recogido, como decimos, las de estos oyentes, las hemos incorporado a nuestro cuestionario y vamos a ver si somos capaces de que podamos cuestionárselas todas a Orlando y a Liliana. En el caso de que quedasen muchas preguntas, pues volveríamos en otra ocasión a hablar con ellos o lo haríamos a través de un cuestionario escrito que lo podríamos publicar, lógicamente, en el muro de Facebook o en la página web del programa. Así que vamos a entrar enseguida ya en contacto con ellos, tanto con Orlando Ferraudi como con Liliana Flota, y queremos darle las gracias a todos ustedes, sobre todo por ese seguimiento que han hecho de este programa, más de 22.000 descargas en ebook, un montón por el resto de podcasts, y la verdad es que ha sido para nosotros pues todo un orgullo y todo un honor el poder tener esta aceptación. La verdad es que el mérito no ha sido nuestro, obviamente, ha sido pues de Orlando Ferraudi, de su experiencia, y de Liliana Flota, pues que contó muy bien esa investigación que se hizo posteriormente. Vamos a entrar ya, si les parece, a esa segunda parte de la entrevista que tenemos para todos ustedes. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Un mes de agosto, a las 11 de la noche, estaba solo y siento como una presencia al lado mío. Al principio no hice caso, pero llegó un momento en que era tan fuerte la presencia que me doy vuelta. Cuando me doy vuelta me veo una figura humanoide que me toma del brazo así, me estira la mano, me toma el brazo y me dice mentalmente, porque nunca emití un solo sonido. Me dice, no tengas miedo que no te va a pasar nada. Mete la mano en lo que yo le digo como si fuera una faja o un cinturón delante de su traje, saca una cosa redonda, lo pone sobre el murallón, la abre y de ahí sale una luz anaranjada. Cuando yo veo esa luz así, lo veo a él. Entonces sí lo veo bien. Ya la figura humanoide no, era una figura humana. Yo mido 1,90 m. Él aproximadamente me diría 2,5 m. Estaba vestido con un traje iridiscente, dicen, ¿viste? Cuando que se movía y como chispitas salían, ¿no? Pues así comenzaba la narración que nos hacía hace 15 días Orlando Ferraudi. Como los que siguieron el programa saben, y han sido muchos, por tanto no vamos a repetir todo lo que ya se dijo en ese programa, todo esto sucede en Buenos Aires, donde vive Orlando, y una noche en la que él está pescando, como él dice, hace ya muchos años. Estamos hablando de que él tenía 18 años, y en ese momento, después de lo que acaba de contar, él es llevado a una nave que aparece ahí en el río, casi a ras del agua. Él es subido en esa nave donde se encuentra con más seres, y lo más curioso, se encuentra con una niña de unos 11, 12 años aproximadamente, que había sido abducida en un lugar que distaba de Buenos Aires alrededor de 1.000 kilómetros, y aquello había sido también de una manera bastante rápida. La verdad es que la experiencia es larga, es interesante, él la contó hasta donde nos hemos quedado, ya vamos a empezar a narrarla, es decir, lo que es la parte que cuenta el momento en el que entra en la nave, en el que es llevado a los diferentes habitáculos de esa nave, en el que además se le hace una serie de pruebas, y posteriormente es dejado de nuevo, él se despierta de nuevo en el lugar donde había estado, donde había comenzado todo, donde había visto este ser tan especial. Esa es la historia que nos contó hace 2 semanas. Estoy seguro que todos ustedes la han escuchado. El que no la ha escuchado puede oírla después tranquilamente en la grabación, en el podcast. Y ahora vamos a entrar en lo que no pudimos contar, en lo que no pudimos preguntarle por falta de tiempo en aquel momento, y que ustedes nos han pedido que le tuviéramos aquí lo antes posible. Pues lo más
rápido que hemos podido, lo hemos recuperado. Y esta noche tenemos de nuevo con nosotros a Orlando Ferraudi. Orlando, buenas noches, buenas tardes en Argentina. Exactamente, buenas tardes, Joaquín, buenas noches para ustedes. Un abrazo grande y mi aprecio hacia todos ustedes y el agradecimiento por permitir difundir esta experiencia, ¿no? El agradecimiento es nosotros hacia ti, Orlando, como no puede ser de otra manera. Aunque te voy a pedir perdón, que estoy medio congestionado, ¿viste? Pero no te preocupes. No importa, no quise fallarte. No te preocupes, tú siéntete como en casa y si tienes que parar en un momento, te comprendemos, no hay ningún problema. Saludamos también a Liliana Flota. Liliana, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Joaquín? Y por supuesto todo el equipo y toda la audiencia. Pues vamos a ver si somos capaces, en lo que nos queda de programa, de poder recuperar esas, no solamente las preguntas que nosotros teníamos previstas y que no pudimos hacer hace 2 semanas, sino también algunas que nos han enviado pues un grupo de oyentes que bueno, han sido muy interesantes y que las hemos incorporado a este cuestionario que ya os hemos hecho llegar un poco para que supierais por dónde iban un poquito las preguntas, porque las hemos dividido en una serie de bloques. Ahí hemos hecho unos bloques, los seres, que no quedaron demasiado bien definidos por falta de tiempo en la anterior entrevista. Queremos hablar un poquito también sobre esa niña tan especial que estaba con Orlando en la nave, sobre la propia nave, ¿no? Sobre el vuelo que hizo, sobre esa base submarina que Orlando vio cuando el objeto se metió bajo el agua, sobre lo que fue la vida anterior, antes de la abducción de Orlando, sobre la experiencia propiamente y finalmente sobre lo que ocurrió a Orlando después de esa experiencia. Así que a mí me gustaría, igual que le vamos a ir preguntando a Orlando, pues que Liliana, tú en cualquier momento, si quieres apostillar cualquier cosa, pues intervengas sin que yo te lo diga directamente, si ves que nos dejamos alguna cosa, porque creo que es muy importante que los oyentes, sobre todo porque tú conoces muy bien la historia, la has investigado en profundidad y no quisiera que se nos escapase ningún detalle que fuese importante. Así que aparte que te preguntemos cosas, tú si ves que hay alguna cosa que se nos escapa, pues tú entras y nos la apostillas, que es muy importante que sea así. Orlando, antes de empezar, muy brevemente, me comentabas antes de entrar en antena que cometiste, según nos dices, un par de pequeños lapsus la semana pasada que tú querías aclarar. Exacto, si es tan amable, pues adelante. Hola, Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Orlando? Nos encontramos en España. Cuando hablo de la velocidad del pensamiento, yo me confundí y dije la velocidad del sonido. No, es la velocidad de la luz. 27 veces la velocidad de la luz. Y los estudios que me hizo este parapsicólogo argentino Osvaldo Suárez fue en la década del 70 al 80, no la del 90, ¿viste? Que ¿sabés qué pasa? Uno a veces se emociona, se pone nervioso y no hace los cálculos, pero después escuchando la audición me di cuenta de que había cometido un error. Pues dicho queda, y además es lógico que estas cosas cuando uno habla pues se le escapan y es natural. Queda claro, yo creo que los oyentes también de alguna manera pues se dieron cuenta que no era más que un pequeño lapsus. Y vamos a empezar ya, si te parece. Orlando, ¿Cómo no? Vamos a entrar en las preguntas que han ido tanto enviados los oyentes como las que nosotros teníamos previstas. Vamos a hablar de los seres en primer lugar. Tú nos hablas que en primer lugar ves uno, que es el que está detrás de ti, que tú te das cuenta cuando te giras y está ahí. Luego hay otro que te espera en la plataforma y luego dentro ves una mujer y algunos más. Pero aparte de esos, ¿vistes alguno más? ¿Había alguno que fuese distinto a esos que te acompañaron, incluso la mujer que estaba dentro? No, para nada. Los únicos diferentes a ellos éramos la nena y yo. Si no eran todos de la misma especie, o sea, las mujeres guardaban relación con los hombres, ¿no? Decían todos iguales, altos, de tez blanca, con trajes ceñidos, ¿todos? Sí, el traje es como si fuese tu segunda piel, ¿viste? No te sentís molesto ni sentís la falta de calzado, porque eso no tiene zapatos. No sentís la falta de calzado, no sentís que te aprietan los hombros, ni la cintura, ni las piernas. No, estás sumamente cómodo. Perfecto. ¿Te dijeron en algún momento, por supuesto mentalmente, pues ya nos dijiste que nunca hablaron, sino que eran unas transmisiones telepáticas, ¿te dijeron la razón por la que habían llegado a la Tierra o por la que estaban ahí? Y bueno, ellos están... Por empezar, ellos viven dentro de la Tierra. Cuando a mí me investigan, una de las cosas que me dicen mis investigadores, dice, mirá, salvo 2 o 3 cosas que vos decís y que no se han podido comprobar, para nosotros lo que te ha sucedido es cierto. Una de las cosas que yo decía era que la Tierra
tiene un agujero en el polo norte y otro agujero en el polo sur. Con el paso de los años, los norteamericanos, le ponen al planeta Tierra un satélite que lo acompaña en su giro, ¿viste? Y entre las fotos que salen, aparece una que tiene un agujero de 1.500 kilómetros de diámetro en el polo norte y otro igual en el polo sur. Entonces entendemos que ellos habitan el interior del planeta. Sí, por supuesto. Pero lo habitan como una base y vienen de otro sitio. No. Ellos son, ¿cómo te puedo decir? Es una migración que hubo hace muchos, miles de años, cuando el actual cinturón de asteroides era ocupado por un planeta compacto. Cuando ese planeta se ve en peligro por problemas creados por sus mismos habitantes y vieron que iban a la destrucción, muchos migraron hacia diferentes planetas. Hay los que vinieron a la Tierra, los que han ido a otros planetas. Esta gente vino a la Tierra y se quedó en la Tierra, ¿no es cierto? Porque el planeta Tierra no estaba habitado por humanos ni por humanoides. El planeta Tierra era el zoológico del universo, el único planeta en todo el sistema solar que en su superficie tenía animales. Es decir, que estaríamos hablando de unos seres que no proceden de la Tierra, sino que han venido como huyendo, ¿no?, de un cataclismo y realmente se han refugiado, podríamos decir, en la parte interna de nuestro planeta. Muy bien. Muchos de ellos crearon la Atlántida y otros se fueron al interior de la Tierra. Y para cerrar este bloque en cuanto a los seres, y ahora le pediremos su opinión a Liliana y también a los compañeros que tenemos aquí en el estudio, ¿te dieron alguna explicación sobre la razón por la que llevan a cabo estos raptos, estas abducciones de seres humanos? Porque ellos lo que quieren es que se despierte la conciencia colectiva del hombre y se dé cuenta que no está haciendo nada por el planeta. Acá se le pide mucho al planeta, pero no se hace nada por él. Tú fíjate que se está sacando petróleo. El petróleo no es un líquido que sale de una canilla, es un fósil que le llevó al planeta millones de años a hacer. ¿Y qué hace ese fósil? Ese fósil es el amortiguador de las placas que forman la parte exterior de la Tierra. Al faltar eso, no hay una amortiguación. Se llena de agua, sí, pero sucede que el agua no tiene la misma densidad que tiene el petróleo. Entonces, cuando hace la compresión, no tiene que se lo resista. Es el principio del amortiguador de un coche. Pero el hombre no lo quiere entender. Acá se sacan millones de hectáreas de plantas, de árboles, de vida natural, vida salvaje, que eso lo necesita el planeta. Entonces ellos no quieren que pase eso. ¿Y para porque eso... nosotros vamos hacia la extinción. A ellos, nosotros como personas, no les preocupa, porque somos una raza destructora. Entonces, cuanto antes no estemos, para ellos es mejor. Y entonces lo que están haciendo es, de alguna manera, transmitir eso a las personas que abducen, ¿no? Pues para darle ese mensaje y que lo transmitan al resto de la especie. Pero es claro, querido, porque si nosotros, acá lo único que sirve es lo que te da dinero. Acá no hablé de que el petróleo se quema, enrarece el ambiente, produce humo, gases tóxicos. No, el petróleo es un negocio. Como es un negocio la madera, no. Como es un negocio la pesca. No, la civilización de la Tierra ha exterminado especies enteras. Han desaparecido especies de la faz de la Tierra que la mató el hombre. Es el único animal sobre el planeta Tierra que mata por matar. Los demás animales matan por necesidad. El hombre mata por matar. Ve un pájaro y le tira un tiro. Ve correr un animal y le tira un tiro. ¿Para qué? Si no lo aprovecha. Muy bien.
Pues esa sería el primer bloque que hablamos de los seres, y ahora me gustaría que Liliana pues nos diese un poco su opinión, sobre todo por las investigaciones que ha realizado. Sabemos que, bueno, llevan muchos años, nos lo dijiste en la anterior entrevista. Este enfoque que hace Orlando sobre los seres, tú antes también nos comentabas que era coherente con otros enfoques que otros investigados tuyos, es decir, otros casos que habías investigado por ufología comparativa, pues eran bastante parecidos y estaban en la misma línea. Sí, en realidad los casos que tengo yo en la parte subjetiva, entiendo que cada persona también capta determinada cosa de ellos, ¿no? Te lo digo en serio porque he tenido varios casos. Mientras estábamos investigando Orlando, teníamos varios casos de contactos telepáticos, y los contactos telepáticos que tienen exactamente la misma línea física, o sea que todas las pautas físicas que se dan en los contactos telepáticos también se dan en las abducciones que hemos investigado. Por lo tanto, creemos que esas personas contactadas no eran solamente contactadas, sino que también habían sido abducidas y también podían tener un implante. Lo que nosotros recogimos de esta gente fueron otro tipo de datos. Estas personas tuvieron más que nada información de física cuántica, de biología y de medicina. O sea que, por lo que nosotros estuvimos investigando, si bien el caso se da exactamente igual, hay otro tipo de mensaje, hay otro tipo de situación, pero que tiene que ver con la parte subjetiva de la persona. Esto es realmente así. Muy interesante. O sea que hay gente que tiene este tipo de datos de la parte ecológica, de lo que sería el cuidado del planeta. Incluso nosotros algunos casos los hemos desechado. Cuando hay gente que dice que se contacta con Jesús o con la Virgen, por supuesto no son casos para nosotros. Esos casos los tiene que investigar la Iglesia, por ejemplo. Pero cuando hemos tenido estos casos y hemos comprobado físicamente que tienen ese acúfeno, que es la palabra exacta que hay que darle a lo que escuchan, luego del acúfeno aparecen las voces se identifican, la persona aún puede estar en un colectivo, puede estar en su trabajo, ve mentalmente al ser, que son exactamente como los describe Orlando, pero cada una de estas personas tiene un mensaje diferente. Eso es lo que te puedo decir. Por ejemplo, tengo de una persona un montón de cuadernos, es una maestra, un montón de cuadernos de física cuántica. Y de otra, también maestra, inclusive tenía unas recetas que se le habían dado para hacer unos ungüentos o cremas medicinales. Por eso, si bien por un lado la parte subjetiva es una cosa, digamos que es lo que tiene que ver con lo objetivo, que es lo que a nosotros nos corresponde, son iguales. Vamos a entrar ahora, Orlando, en lo que tiene que ver con esta niña, que es muy interesante, porque no es normal que en los casos de abducciones pues el abducido hable de otra persona que se encuentra ahí. Lo normal es que eso es una experiencia solitaria, que normalmente se vive sola, o bien porque si es digamos en pareja o dos personas, es porque los han abducido a la vez y en el mismo sitio, no porque hayan ido como haciendo un viaje y cogiendo uno en un sitio y otro en otro, ¿no? Tu caso, por eso a mí me parece muy, muy curioso. ¿Te dijeron la razón por la que también la abdujeron a ella, es decir, a esta niña, por qué se la llevaron, y por qué a los dos a la vez, y qué tipo de conexión puede haber entre ambos? Mira, de eso no se habló absolutamente nada, ¿no? De por qué ellas de esa edad y yo unos 8 o 10 años más que ella, no, de eso no se habló. Ni tampoco el motivo de haberla traído desde la provincia de San Luis y agarrarme a mí acá en la costanera, ¿no? No, eso solamente lo deben saber ellos. Es decir, que en ningún momento te no transmitieron ninguna información y te dijeron, mira, está aquí. No, porque... no, para nada. Muy bien. Vamos a pasar entonces a hablar de la nave, porque hay algunos detalles que nos quedaron un poco confusos. ¿Ellos te dijeron en algún momento cómo funcionaba, es decir, cuál era la propulsión, cómo se movía aquello? No, es energía electromagnética.
Y hablando de la nave, me dijo que ellos tienen dos clases de nave. En la que yo estuve, en la que estuvimos, mejor dicho, la nena y yo, es una nave interplanetaria, o sea, que la utilizan para viajar dentro de nuestro sistema solar. Pero cuando tienen que salir de nuestro sistema solar para dirigirse hacia otras regiones fuera de nuestro sistema solar, usan una nave que yo le diría intergaláctica, ¿viste? Donde la propulsión es diferente y la velocidad posiblemente también tiene que ser diferente, ¿no? Creo que te llegaron incluso a enseñar, ¿no? A una parte, la parte inferior de la nave, en la que viste unas bobinas, ¿no? Claro, eso estaba en la parte inferior de la nave. O sea, los que estaban debajo, era como si yo estuviese en un primer piso y ellos estuviesen en planta baja. Los que estaban en planta baja eran los que yo vi dos solamente, eran los que atendían el funcionamiento, se ve, de esas bobinas tan grandes que yo veía, ¿no es cierto? ¿Y qué sucedía? Ellos tenían esa máscara porque cuando vos te asomás a ver, mejor dicho, cuando nos asomamos a ver, que me llevó este señor a mí a ver, hay una luz que va dando vuelta a mucha velocidad, va dando vuelta, ¿viste? Pasando por los bordes exteriores de lo que sería la nave, pero no en la parte de afuera, sino en los bordes más alejados del centro de la nave. Es como si fuera una lámpara, una linterna que va dando vueltas, ¿viste? Eso es todo lo que vi. Y te dijeron que era una energía de tipo electromagnético. Exacto. Es decir, un campo electromagnético potente que de alguna manera pues ellos manejan y que permite la repulsión probablemente con las fuerzas gravitatorias, y eso es lo que hace que la nave se moviese, entiendo yo. Claro, lógico. Ahora, vos no sentís inclinación en la nave, que se inclina o que... No, ellos me dijeron que ellos, para poder lograr eso, de que cuando hacen esas frenadas y cambio de dirección, no salgan proyectados los pasajeros contra las paredes de la nave, es que tienen gravedad propia. Ellos generan su propia gravedad. Yo te hablo siempre de lo que ellos me dijeron. No pongo ni un ápice de lo mío. Entendemos que tú nos transmites lo que ellos te transmitieron a ti a su vez. Es decir, no estás... Lo que me dijeron, lo que me contestaron, ¿viste? Perfecto, pues Orlando y Liliana, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. En el siglo XVI, San Ignacio de Loyola funda en Roma la Compañía de Jesús, una controvertida orden religiosa que desde su origen ha estado presente en los acontecimientos más importantes de la historia, y a la que ahora, tras la elección del nuevo pontífice, muchos relacionan con la profecía del Papa Negro. Con presencia en 127 países y más de 18.000 miembros, los jesuitas constituyen una de las más importantes organizaciones religiosas católicas, a caballo siempre entre la alabanza y la polémica. Viernes 22 de marzo, 11:05 de la noche, la profecía del Papa Negro, el último peldaño, Onda Regional. Yo me imagino la vivencia, estar ahí tranquilamente en medio de la noche, pescando, que aparezcan estos seres que te llevan a una nave. Juan Jovenza, yo no sé, para mí sería pues una de esas experiencias límites, y a mí lo que me sorprende, ya seguiremos hablando con Orlando y con Liliana de todo esto, es cómo a través de esa especie de interacción que hacen a través de la, entre comillas, polvera que decía Orlando, ese extraño artilugio que tenía en la mano el extraterrestre o lo que sea, permite controlar los nervios, el estado de ánimo de una persona y no hacer que tenga pues un ataque de histeria, por ejemplo. Pero no sé, casi me recuerda al famoso polvo zombie, ¿no? Que usan también para dominar a la gente que no está muerta, ¿no? Lo que se dice, que es lo que hacen en el vudú. La verdad es que es una historia bastante curiosa. A mí lo que siempre me sorprende de estas historias es las tremendas coincidencias que suele haber entre gente que no se conoce absolutamente de nada.
En este caso me ha chocado mucho hoy todo ese mensaje, ¿no?, que le han dado de que la raza humana es una raza destructora, que me recuerda pues casi al de la película Ultimátum a la Tierra, incluso casi más a la segunda versión, ¿no? Y bueno, en cierto modo es algo que mucha gente siempre dice, ¿no?, que somos dentro de todos los animales que hay en la Tierra, nosotros, para ser los supuestamente inteligentes, llevamos una maldad con nosotros y hacemos unas cosas que ninguna otra de las especies la hace. También es verdad que hacemos muchas cosas buenas y que bueno, que quizás cuando decimos estas cosas no ponemos énfasis en esas otras, pero no sé, la verdad es que es una historia muy interesante, y a mí lo que más me interesa de este tipo de historias es saber si existe más gente sabemos que existe más gente que ha vivido esta experiencia, pero si se pueden encontrar patrones o cosas que nos puedan indicar que las entidades que se han llevado, en este caso a Orlando y a la niña, pueden ser las mismas entidades, y digo las mismas que a lo mejor han hecho otras deducciones en otro sitio, y eso sí que es interesante para saber incluso realmente cuál es el origen de este fenómeno y por qué está ocurriendo. Juan Francisco, antes de continuar con la entrevista a Orlando y a Liliana, yo solo una reflexión. En el año 55 y 56 se dieron una serie de ensayos nucleares por parte de Estados Unidos, pues tanto en Nevada como en el atolón Eniwat, en las Islas Marshall, o en las famosas Bikini, el famoso atolón de la Bikini. Prácticamente casi todos los días se ensayaba una bomba atómica, y había una especie de psicosis, porque los rusos lo estaban haciendo también en otros lugares del mundo, una especie como de miedo, pánico nuclear, que de alguna forma pues estaba también haciendo que aparecieran movimientos mesiánicos, ¿no? Y algunas veces los extraterrestres hablaban mucho en este tipo de contactos de ese peligro nuclear, advertían de eso, ¿no? Porque realmente existía. Y es curioso, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que el primer vuelo que se hace fuera de la Tierra por parte de un ser humano es más tarde, en 1961 lo hace pues el soviético Yuri Gagarin el 12 de abril del año 1961 con la Vostok 1. Por lo tanto, estamos hablando de una época en la que no habían viajes espaciales y en la que sí que había un terror nuclear muy importante. ¿Qué te sugiere todo esto? Pues no sé, a mí de este caso lo que más me llamó la atención es que parece ser que son extraterrestres, según le dicen a este hombre, que están deprestados aquí en la Tierra, ¿no? O sea, que viven, según parece, en este supuesto agujero que se habla. Y además también el hecho de que vienen aquí cuando digamos que la especie humana aún no existía sobre la Tierra, ¿no? Entonces, digamos, si están aquí tanto tiempo, a mí la duda que me surge es por qué, de alguna forma, ellos no han intentado que esta especie humana, que ellos, según dicen, de alguna forma, pues está haciendo las cosas mal, no sobreactúan para que no empiecen a actuar mal, no sé. No sé, es algo que me llama mucho la atención, y además supuestamente cuando vienen, pues fíjate lo adelantados que tenían que estar sobre la especie humana, ¿no? Curioso, la verdad que este caso daba muchas reflexiones, y creo que esas que tú estás hablando son muy acertadas. Sí, dime, Orlando, dime. Mire, yo le pregunté a ellos, ellos me dijeron que hace muchos milenios que están acá. Cuando ellos llegan acá, ya la especie humana no tenía la evolución que tienen ahora, sino que han tenido que hacer unos retoques, se ve en nuestro ADN o en alguna parte de nuestro cuerpo, para dejarnos casi, te podría decir, como dice la religión, a imagen y semejanza de ellos. Somos muy iguales, muy iguales. Es más, si estuvieses al lado, si lo vieses, vos verías que son iguales, tienen los mismos atributos, no tienen más dedos, ni tienen la frente más grande, ni más orejas, no, son iguales, nada más que son más altos. Ahora, no intervienen, porque yo le dije, pero escúchame, pero ¿por qué no haces tú entonces un aterrizaje masivo? Dice, si eso es imposible, porque sería una psicosis tan grande que la gente incluso se suicidaría, nos quisieran matar, dice. Vos date cuenta que sale una nave, pasa una nave y le tiran misiles, salen los cazas a tratarla de derribar,
¿cómo te parece que podemos hacer un aterrizaje masivo? Imposible, sería un desastre. Pero, no obstante, yo he recibido una nota donde al Papa Juan XXIII lo visitaron extraterrestres. Está documentado en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y lo visitaron también al presidente Eisenhower, seres extraterrestres. Te voy a mandar